La razón siempre está buscando la justificación y el sentido de las cosas, y se hace a través de un lenguaje en el cual las personas hablan y pueden hablar bastante hablan a través de un discurso, a través de la palabra, y esto es lo que hace que en democracia exista una gran pluralidad de lenguajes. ¿Dónde está el discurso político? Entonces está en esa posición intermedia. La discusión violenta, pero con palabras, que constituye racionalizar la violencia. Ese es el discurso político. Entonces, ni es el uso único de la violencia, ni es el uso único de la palabra sola, sino de llegar a una especie de consenso, una verdad consensual. Como se usa la palabra, entonces tenemos que entrar en la organización lingüística del mundo. Tenemos que saber que en la práctica educativa es una realidad del mundo humano, es un fenómeno que afecta la sensibilidad. Y tenemos que saber qué es mundo, a qué le llamamos mundo, para interpretarlo a través del lenguaje. Mundo es una manera de ver el mundo físico a través del lenguaje. Los griegos han tenido una denominación que se llama pan, de generalizar, así como cuando hablamos de pandemia, hablamos de una enfermedad generalizada, y los romanos utilizan la palabra universo para referir a la totalidad. Husserl, antes que Habermas, utilizó esta terminología, mundo de la vida, para referirse al mundo conocido a través de los sentidos y del lenguaje. Mundo de la vida es toda esa experiencia acumulada por el ser humano que le permite después construir un objeto. Todo ese bagaje cultural que tiene, ¿qué le permite entonces construir algo nuevo? Estos señores dijeron que el mundo es producto del lenguaje, es el mundo de las ideas. Si el mundo es una manera de ver el mundo, entonces, si cultura es lo mismo, entonces mundo y cultura tienen que ser iguales. El lenguaje es un hecho que no tiene sino el ser humano. El lenguaje de manera que pueda expresarse el pensamiento y poderlo transmitir a otra persona. Pero el lenguaje inicialmente era netamente verbal, porque solo por allá hacia el año 3500 es que aparece el lenguaje escrito en la Mesopotamia, intermedio, Potamia, río, entre los ríos Tigris y Éufrates de aquella época que existía la cultura sumeria. Por la misma época se habla de la cultura egipcia a través del papiro. Los griegos, más o menos hacia esta época de 3000 y los 900 años antes de Cristo, comenzaron a crear el alfabeto a partir del silabario semítico, de los semitas que utilizaban palabras sílabas. ¿Qué es el lenguaje? Es el conjunto de signos arbitrarios que nos sirve para representar el pensamiento y que nos permiten comunicarlo a otra persona. Al hablar, representamos la realidad sirviéndonos de los símbolos. El discurso lingüístico hace posible conocer la verdad. Wittgenstein decía: los símbolos del lenguaje son los que forman el pensamiento acerca de lo real. Entre los seres humanos solo se expresan mediante el lenguaje, pero eso no quiere decir que todo sea únicamente el lenguaje. El lenguaje tiene tres órdenes, que ya lo conocemos: un orden sintáctico, un orden semántico, un orden pragmático. En el sintáctico es cómo se dice, en el semántico lo que se dice,
y en lo práctico, pragmático de por qué se dice. Y eso es lo que nos permite al sujeto conectarlo con las experiencias. Al conectar al sujeto con la experiencia, lo convierte al sujeto en un interpretador del mundo. Entonces, es un constructor a través del lenguaje del mundo real. En la construcción del mundo, entonces, tenemos que en el mundo de la educación, el mundo lo va a constituir todo lo que tiene que ver con la educación. Los ministerios de ciencia, ciencia y cultura, de ciencia, más ciencia y tecnología, y los ministerios del Poder Popular para la Educación, el Ministerio Popular para la Educación Superior, la Asamblea, las universidades, los centros de educación media diversificada de todo eso. Ese es un mundo verbalizado donde se habla y se renueva constantemente la política de la educación.